luces que parecían veneno, risas que se pegaban en las paredes como laca. Yo, con un delantal aún húmedo del piso que acabo de fregar, sosteniendo un trapo que olía a limón y a perfume barato. A mi alrededor, un mar de seda y corbatas brillantes. Sus copas tintineaban como campanas de iglesia equivocadas. Fue Omar quien alzó la voz, con esa sonrisa de quien sabe el peso de su propia impunidad, y dijo: «¿Qué hace aquí la limpiadora?». Lo dijo como si fuera un chiste, y el salón entero se inclinó hacia la carcajada. Me llamaron la limpiadora frente a 100 invitados. No lo dijeron en voz baja. Lo dijeron para que la sala me viera chico, expendable, ridículo. Me quedé clavado. Sentí las manos del mundo tratando de partirme en dos. La gente que hasta hacía un minuto había aplaudido discursos empezó a mirarme como si yo no tuviera historia. Un camarero apartó la bandeja con cuidado, como quien evita que algo sucio toque un mantel. Fue uno de esos minutos que dura una hora. Vi la tela de mi camisa empaparse de sudor. El fresco artificial del aire acondicionado parecía insultarme con su indiferencia. Y en un palco al fondo, detrás de una columna de mármol, donde la luz no llegaba bien, mi padre miraba. Mi padre, el hombre que ahora firma cartas con CEO, y su apellido se escribe en láminas de metal en los edificios, me observaba sin levantarse. No vino por mí, vino por un consejo de administración. Pero estaba ahí. Vi su perfil entre la penumbra, y no entendí entonces si su mirada era sorpresa, culpa o una sentencia. ¿Qué harías tú en su lugar? Si una sola palabra pudiera cambiar lo que sigue. ¿Qué harías si en el mismo lugar donde te humillan está el hombre capaz de despejarlo todo, pero decide quedarse quieto? ¿Qué harías? No voy a pedir compasión. Voy a contar lo que pasó. No para que te conmuevas, para que entiendas la mecánica exacta de cómo la vergüenza se usa como herramienta. Mi nombre es Hugo. Nací en un pueblo donde los caminos todavía recuerdan la huella de los bueyes. Crecí con tierra en las uñas y el olor del maíz secándose en la temporada. Cuando engañé al sueño, o fue él quien me traicionó, no lo hice por orgullo. Me fui porque la parcela de mi madre estaba hipotecada hasta el punto en que el juez ya había cenado sobre sus papeles. Me fui porque mi hermana no podía seguir la escuela sin libros, porque la tos de mi padre empeoraba cada invierno y porque el pequeño rebaño había empezado a morir sin pasto. Me fui a donde muchos van, a un país con rascacielos que parecen imposibles de medir y con leyes que sostienen a la gente migrante como si fuéramos vasos de vidrio en una vitrina. Firmé un contrato donde las palabras patrocinador y visado se iban a convertir en cadenas. Aprendí a sonreír cuando debía, a repetir nombres que no conocía y a cargar silencio como si fuera un saco de cemento. Omar me conoció en la puerta de la obra. Era el tipo que siempre tenía la corbata torcida, pero la billetera alineada. Pedía a los hombres en la lista que trabajaran más horas de las permitidas, que aceptaran fines de semana sin pago, que se callaran. Si alguien protestaba, inventaba una multa administrativa, una falta que hacía volar el visado. Los patrocinadores controlan todo, la vivienda, el permiso para trabajar, incluso el tiempo que tardas en regresar a tu país. Una sola carta firmada en la oficina equivocada puede convertirte en ilegal en 48 horas. Lo supe rápido, porque mi primer mes de retraso en el envío de dinero casi me cuesta la libertad. La humillación en la fiesta no fue un impulso sin sentido, fue un aviso calculado. Omar, hombre con gana de quebrar a los demás, dejó la broma flotando en el aire para que yo supiera lo que significaba ser visto como nada. Después del show, me llamó a su despacho. Una habitación con paredes reflejadas que multiplicaban su cara como si fuera una fortuna inagotable. «Hugo», dijo con la suavidad del que habla de negocios, «hay un problema con tu contrato. Hay multas que tu empresa no cubrirá. Hay un procedimiento que podría costarte mucho. Tú sabes cómo es esto. Las reglas no perdonan». No pidió la palabra deuda. La tenía grabada en el gesto, en la línea de la boca. Luego añadió: «Puedo ofrecerte una salida, una vía rápida, discreta, un matrimonio de conveniencia. Ella necesita un esposo. Tú necesitas papeles y dinero para mandar. Arreglamos todo por el tiempo que sea necesario. Nadie pregunta.
Nadie se entromete. La oferta fue una jaula con alfombra. Me habló de una mujer rica, una viuda supuestamente inválida que vivía en una casa como palacio en las afueras. Me habló de cheques y de un abogado que no hacía preguntas. Me habló, por supuesto, de silencio. No lo entendí del todo en aquel momento. Nadie lo entendería si no fuera por una necesidad que pulsa dentro del pecho. La palabra acepto no sale como orgullo. Sale como un acto de supervivencia. Sabes que hay errores que no se acomodan con disculpas. Ese acepto fue una rendición necesaria. El dinero habría de cubrir la hipoteca, la deuda con la clínica, los remedios para los pulmones de mi padre, el boleto para mi hermana. Era un plan con fecha de vencimiento. Era un pacto con la vergüenza. Cuando me dijeron su nombre, Doña Salma, la primera imagen que me vino a la cabeza fue la de una mujer envuelta en mantos de seda, como si la ropa fuera una armadura. La casa donde me llevaron tenía columnas altas y cuadros con marcos dorados que guardaban sonrisas antiguas en óleo. El jardinero me explicó que no se acercara mucho, que la señora tenía sus requerimientos. Me presentaron a su hermano, Omar, el mismo Omar, casualidad o destino en un apellido, que me miró con la soberbia de quien cree que las vidas se pueden comprar a plazos. Y allí estaba ella, sentada en una silla que parecía un trono desplazado. La vi antes de que me presentaran. Tenía la piel como papel de arroz, las manos finas y unos ojos que no dejaban de medir. Una manta cubría sus piernas. Detrás, una cortina cerrada. Todo el ajuar de la casa olía a incienso y café antiguo. Su voz era suave, como si cada palabra costara trabajo. «Bienvenido, Hugo», dijo. «Omar me ha contado de ti. Me ofrecieron un contrato. No era un libro de justicia, era una hoja con cláusulas que hacían que mi estómago se contrajera. Matrimonio por conveniencia, decía. Duración, tiempo a acordar. Obligaciones, compañía, representación en eventos, cuidado en el hogar. Remuneración mensual y rescate para la familia», añadió el abogado Abdala, un hombre con una pluma que parecía patas de águila. ¿Quién hubiera dicho que una firma podría parecerse tanto a un entierro? Firmé, porque la parcela temblaba como un cuerpo que no quería perderse y yo no tenía otra medicina. La vida en la mansión fue una lección de contradicciones. A plena luz, entre desayuno y té, mi presencia debía ser discreta, casi decorativa. Tenía que aparecer como el compañero respetuoso, cumplir horarios, sonreír en fotos para que la prensa local viera lo que esperaba. Una viuda con compañía, un matrimonio que cerraba rumores. Por la noche, cuando supuestamente la casa dormía, yo pasaba horas en la cocina con las manos en la masa de pan que nunca servíamos, pensando en mi madre y en el olor a leña que había dejado atrás. Empezaron las pequeñas señales. Un zapato fuera de sitio que nadie había notado. El roce de una cortina cuando la casa estaba en silencio. Una taza con café a medio beber en el estudio, aunque todos decían que nadie había entrado. Me contaban que la señora no se movía demasiado, que necesitaba ayuda para todo. Los titulares le daban esa forma, la dama frágil. La ciudad necesitaba su historia. Omar necesitaba su historia. Yo necesitaba mis remesas. Una noche, la casa entera trajo un calor húmedo de tormenta eléctrica. Había un tifón de mosquitos que apenas dejaba escuchar el silencio. Yo barría un pasillo cuando escuché un susurro detrás de mí, como el roce de una bata. «No hagas ruido», dijo una voz muy cerca, y reconocí esa helada familiaridad que no cabe en una mentira enorme. «Hugo», me giré. La manta había caído por el borde de la silla y una pierna, delgada, con una media, asomó por debajo. Se quedó allí, como si la escena no tuviera nada que ver con teatro. Era imposible no ver que era real. El tobillo se flexionó. Mi primera reacción fue pensar que estaba soñando. La segunda fue pensar que me habían tendido una trampa. La tercera fue que me invadió una curiosidad que no sé decir si era miedo o alivio. Ella sonrió, y esa sonrisa no tenía piedad de la ingenuidad. No puedo permitir que un hombre que viene por necesidad crea que la compasión es la moneda, me dijo. ¿Sabes lo que es ser observada por un hermano que te cuenta como si fueras animal de granja?
Lo que siguió no fue una confesión simple. Fue un plan desplegado con la paciencia de quien ha pensado cada pieza como si fuera un movimiento de ajedrez. Me explicó, con una frialdad contenida, que la parálisis era una pantalla, que había fingido durante años para poner a prueba el interés real de quienes se acercaban a la casa, que Omar y su red de gente sin vergüenza buscaban nombres y billetes, que ella había aprendido a detectar a los que venían por la riqueza y a los que venían por la persona. «Te necesito», dijo. «No como esposo, Hugo, como alguien que pueda mantener la apariencia mientras hacemos lo necesario para exponerlos». La confesión me sacudió. Por un lado, la traición de las ferias de la vida. Me habían metido en un teatro para curarme de mi propia miseria. Por otro lado, una tregua. La mujer a la que yo había jurado cuidar era más peligrosa que cualquier hombre con corbata. Ella me ofreció algo que no esperaba. La verdad como camino hacia un arma. Tenía cámaras pequeñas escondidas por la casa, grabaciones antiguas de llamadas, pruebas que apuntaban al hermano y a sus socios. Habló de abogados dispuestos a mover piezas si había evidencia. Sus palabras llenaron el cuarto como si fueran arena que al caer dejaba ver la estructura. «Pero hay riesgo», añadió. «Omar no es un hombre que se retire solo. Si vamos contra él, la guerra será sucia. Tiene aliados, tiene favores. ¿Entiendes lo que puede pasarle a tu familia? Esa fue la moneda de siempre. Justicia a cambio de peligro». Yo recordé al trapo en mi mano, el olor a limón y a perfume de aquella fiesta. Recordé a mi padre, en la penumbra, observando. La pregunta se me clavó como una espina. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a arriesgar para recuperar lo que perdimos? Salma encendió un cigarrillo sin encendedor casi por obligación ritual y exhaló humo en la habitación, como si con cada bocanada terminara de organizar una idea. «Si decides ayudarme», dijo, «no te prometo ser un refugio, te prometo una causa, y quizá, si hacemos esto bien, podrás volver a lo tuyo». No habló de amor. No por entonces. Habló de estrategias, de pruebas, de silencios que debían ser llenados con voces falsas. Su mirada era aguja. Me pasó un sobre con un número de teléfono que solo debía usarse bajo ciertas circunstancias. Me presentó a un joven que trabajaba con ella encargándose de la tecnología. Hassan, que hablaba poco y registraba todo con paciencia desastre. Me mostró un archivo de video donde Omar negociaba con hombres de traje. La cámara no era perfecta, pero lo suficiente para que mi estómago se volviera un nudo. No eran mentiras sobre mentiras. Era evidencia que, bien organizada, podía sostener una denuncia. No quiero que suene a heroísmo. No lo fue. Era un monstruo de pequeñas decisiones. Al principio mi participación consistió en fingir que era el esposo obediente en los eventos, presentarme ante invitados, coger la bandeja con sonrisa ajustada, soportar miradas. Aprendí a leer los gestos de Omar, un gesto con la cuchara, una mueca de la mandíbula, la forma en que se inclinaba hacia ciertos invitados para susurrarles promesas. Todo era un mapa. La ciudad, cuando te acostumbras a su ritmo, te enseña a moverte entre sombras y reflejos. Yo me movía entre estudios médicos, visitas rápidas al banco, llamadas en la cocina que pretendían ser inocentes. En esas llamadas, mi madre hablaba bajito desde lejos. Le digo que todo va a salir bien, y ella silba una canción rota que mi abuelo solía tocar en la llanura. Esa canción es la razón por la que sigo. Pero Omar es un hombre que no se retira. Después de humillarme en la fiesta, creyó tener todo controlado. Negoció con otras familias, con abogados malos. Tal y como yo había aprendido desde el primer contrato, la presión que él ejerce no es solo política o económica, es el chantaje del miedo. Me dijo que si él perdía lo que quería, mi visado sería revocado, y con ello vendría la posibilidad de que mi familia allí, en mi pueblo, quedara sin la ayuda que yo mandaba. El chantaje no era sobre mi libertad únicamente, era sobre la supervivencia de quienes esperaba. Salma no ignoró ese riesgo. Ella tenía su propia herida por la cual hacer justicia se había vuelto una obsesión. Me contó, en una de esas largas noches con el reloj haciendo tic-tac como una batería al fondo, que había acumulado pruebas durante años.
que su hermano había vaciado cuentas, manipulado documentos, presionado a proveedores, que el orgullo se había transformado en una trampa con nombre y apellido. Lo que me ofrecía no era redención ni rescate inmediato. Era una oportunidad de transformar la vergüenza en una razón para actuar. Las primeras semanas fueron una mezcla de teatro y espionaje. Me vestían, me enseñaban a saludar, me ubicaban en los eventos donde la cámara encontraría a la esposa que cuidaba. A cambio, la casa me daba comida, una cama y, lo más importante, la promesa de enviar dinero a mi familia. Me enseñaron a mentir con gracia, a ser la pieza que no chirría. Pero la ciudad tiene memoria, y los hombres como Omar tienen paciencia. Noté señales de que se movía en círculos. Un hombre que antes me despreciaba en voz alta empezó a hablar en voz baja con tipos que no quería ver. Me llegó un mensaje anónimo. Cuidado, tú estás siendo observado. El miedo vino a mi casa de la forma más tonta. Un sobre sin remitente en la puerta. Fue una noche, después de un invitado que había dejado propinas y miradas, que encontré en la cocina una grabación USB. Venía sin etiqueta. La abrí contra mi mejor juicio y vi imágenes que me helaron. Omar hablando en un garaje con 2 policías locales, negociando fechas y pagos. La cámara temblaba un poco, pero se veía claro el intercambio de sobres. Si esto se organizaba bien, podría ser suficiente para llamar la atención de un buen abogado. Si se dejaba mal dicha, podía ser una sentencia. Cuando se lo conté a Salma no lagrimeó. Puso una taza de té delante de mí y me dijo que no entráramos en la trampa de la emoción. Con calma, puso un plan: guardar la evidencia, hablar con Abdala, activar contactos discretos. Todo sonó razonable. Todo sonó como otra ronda de riesgos. Mientras tanto, mi padre no dijo palabra. Seguía viniendo a la ciudad por sus reuniones. Lo veía en algunos eventos desde la distancia, en salas separadas de la de nosotros, en pasillos con alfombra roja. En un par de ocasiones lo vi alzando una copa frente a un grupo de ejecutivos y riendo con esa risa que siempre ha pensado que es la llave de puertas. No vino a mí, no me llamó por teléfono. Si me reconocía, su silencio fue un golpe más que la mirada de un extraño. No puedo decir si él no intervino por arrogancia empresarial o por creer que yo debía aprender algo a su manera. Lo que sé es que su figura allá arriba, en el palco, me acompañó como un juicio. Una noche, mientras regresaba de patrullar el jardín para asegurar que no hubiera cámaras ajenas, escuché pasos en la sala principal. Era ella. Caminó apoyada en un bastón que usaba como escena, pero esta vez no la vi tambalear. Sus movimientos fueron precisos. Llegó hasta la ventana y miró la ciudad como quien mira los bordes de un mapa. ¿Piensas que no la he visto?, preguntó sin mirar. A tu familia, a tu pueblo, al molino que no dejará de girar por falta de aceite. No vine a jugar al ángel protector. Vine a sacar la podredumbre. Me contó en voz baja cómo había plantado pruebas y cómo había esperado el momento para arrancarlas. Me habló de su infancia en una casa que no la protegió del todo y de cómo aprendió a fingir para sobrevivir. No era la dama inofensiva que la sociedad mostraba. Era una mujer que había decidido no dejar que nadie más la pisara. Y por primera vez me ofreció un puesto en su estrategia. No solo ser el esposo de vidrio en eventos, sino ser el hombre que, cuando hiciera falta, pudiera fingir arrepentimiento, que pudiera llorar en público si era necesario, que pudiera aceptar el papel de la vergüenza por unos meses con tal de exponer la verdad. Mi corazón se cerró y se abrió a la vez. La idea de convertirme en actor de mi propia humillación me quemó. Pero el plan tenía un brillo peligroso. Si funcionaba, podríamos liquidar la deuda de mi madre, podríamos conseguir documentos que disuadieran a los que querían rompernos. La noche que la vi levantarse de la silla fue una noche que todavía me visita en sueños, no por lo que ocurrió en sí, sino por la mezcla de vergüenza y posibilidad que trajo. Salma se acercó a mí con la transparencia de quien ha decidido que la vida no merece más máscaras. Dijo que estaba dispuesta a poner en marcha la primera fase, exponer a Omar en un evento donde él se sentiría a salvo, donde la humillación pública que me había infligido sería devuelta con hechos. Pero Hugo, dijo,
Para eso tendrás que aceptar algo más que mi casa. Tendrás que aceptar ser quien sostenga el papel que te dieron. Tendrás que fingir hasta que no quede otra. Fue la propuesta de siempre. Pagar a cambio de riesgo. No había promesas de milagro ni de riquezas repentinas. Solo la posibilidad de transformar una humillación en una estrategia. Me ofreció la llave y me pidió a cambio mi capacidad de aguantar. Firmamos un acuerdo aparte, con más cláusulas que el contrato de matrimonio, no porque confiara en la letra, sino porque quería que todo quedara por escrito. Me explicaron cómo funcionaría. Cámaras escondidas, testimonios preparados, un abogado que podría iniciar el proceso si se llegaba a tiempo. Todo sonaba a procedimiento, frío, necesario, legal, nada de atajos. Esa madrugada, al volver a mi cuarto en la casa, me dormí con la imagen de mi padre en el palco, con aquella risa que ahora me parecía un mantel manchado. Me desperté con el peso del delantal en la almohada, como si el trabajo me hubiera vuelto a encontrar. Tenía que decidir cuánta vergüenza estaba dispuesto a aportar. Tenía también que decidir si debía creer en la palabra de una mujer que había aprendido a sobrevivir fingiendo. El sol entró por la cortina y me sorprendió con su franqueza. Al abrir los ojos, supe que el primer acto ya había sido consumado. Había dejado mi firma donde mi orgullo solía estar. Había tomado el dinero que, en parte, solucionaría los problemas de mi familia. Pero también había firmado para caminar por un campo minado. Afuera, la ciudad seguía. La gente no dejó de decir cosas, y Omar continuaba su juego. Por la tarde me llamaron a la casa para una recepción privada. Iba a ser la primera prueba. Salma necesitaba que yo la acompañara, que me mostrara amable, servicial, un esposo que no preguntaba demasiado. Sería una escena breve delante de gente de negocios que, a su vez, miraría con ojos que siempre buscan la clausura de algún escándalo. Me vestí con un traje que me quedaba grande. Miré mi reflejo y vi a un hombre que acaso se pareció a mi padre, que acaso no. Entre la humillación de la fiesta inicial y la noche que se avecinaba, el hilo que me ataba a mi pueblo se tensaba. Omar, por su parte, no dejó de sonreír. Su sonrisa era la misma que había mostrado en la fiesta, la que había calcificado en el salón aquel día. Quizá pensaba que todavía me tenía a su merced. Quizá creía que el poder que ostentaba era más fácil de manejar que las rencillas de una mujer herida. No comprendía, creo, que hay personas que aprenden a moverse en la oscuridad hasta volverse luz peligrosa. Entré en la sala donde me pidieron sonreír y tomar la mano de una mujer que muchos imaginaban inmóvil. La cámara, esa bestia invisible, registraba todo. Y yo, por un momento, recordé la tierra, la humedad de los atardeceres, la voz de mi hermana que contaba un cuento en la noche. Eso me dio fuerza para fingir con convicción. Pero lo que nadie esperaba, ni yo mismo, fue que al final de esa hora, cuando las copas ya iban por la segunda ronda, cuando el murmullo de los invitados se había vuelto casi música de fondo, la señora Salma se levantara de su silla con una naturalidad que desarmó la decoración. No fue un gesto teatral, fue una decisión. Caminó hasta el centro del salón y apoyó la mano en el respaldo de una silla como quien toma el timón. Los murmullos se convirtieron en estática. Figuras se pusieron de pie. Omar, sorprendido, fue el primero en palidecer. Yo me quedé allí, con las manos temblando por el dañar o el salvar. A la luz de la sala, su silueta se recortó perfecta. Era la misma que había visto en la casa, con los ojos que no dejan de medir. Y allí, de pie, frente al grupo que tantas veces había aplaudido su propio reflejo, Salma habló con voz firme. «No vine a ser objeto de lástima», dijo. «Vine a desenmascarar a quienes creen que el poder es su derecho». Omar buscó una palabra que le sirviera como defensa. Por primera vez desde que lo conocía, perdió el control de su risa y lo que quedó fue miedo. Y yo, que hasta entonces había sido un adorno, me vi empujado hacia una escena que prometía cambiar muchas cosas. Fue en ese instante que la casa pareció contener la respiración, que la ciudad miró por un agujero. No supe aún si lo que vendría sería justicia o más ruido, pero comprendí que la humillación que recibí en aquella fiesta no iba a ser el final de mi historia.
Era apenas el primer corte que nos prepararía para una operación más grande. Y ahí, en la penumbra que quedaba después de su declaración, pensé en mi padre nuevamente, en su postura en el palco, en su elección de no moverse. Pensé en mi madre en el pueblo, que alguna vez me dijo que los hombres a veces deben elegir entre lo que les duele y lo que los salva. Me pregunté si el Salvador podría ser yo mismo, si el dolor que acepté una noche sería la misma herramienta que usaría para abrir la puerta cerrada. La noche prometía tormenta, y yo no estaba seguro de si lo que venía era lluvia o fuego, pero comprendí, con una claridad que dolía, que las cosas irreparables no se arreglan pidiendo permiso. Se arreglan tomando decisiones que a veces nos empujan a cavar más hondo dentro de nosotros. La casa seguía oliendo a té y a incienso cuando empezamos la fase 2 del plan. No era un nombre grandioso. Lo llamamos así porque ponía en marcha el mecanismo que podría convertir la humillación en evidencia. Cada movimiento tenía que ser medido, y cada gesto calculado para que a la hora indicada, la verdad no fuera una palabra más, sino una demostración. Hassan se volvió invisible en su sutileza. Su mesa estaba llena de discos duros pequeños, cables y cajas con etiquetas que parecían inocuas. Me explicó el protocolo con palabras que no dejaban lugar a la improvisación: copias, backups en la nube, envío cifrado a un tercero neutral, y una carpeta física sellada que solo abriríamos con un notario y la firma de Abdallah. No había atajos. No queríamos que un tribunal o policía dijeran que un archivo no era verificable. Era la única forma de convertir la rabia en una herramienta con filo. Salma se mostró implacable en la logística. Se movía por la casa con la calma de quien ha practicado 1000 veces un discurso. No hablaba de venganza por lujo, hablaba de contabilidad, disponía de anotaciones, fechas, transferencias. Me enseñó cómo, a través de proveedores y empresas pantalla, Omar había desviado fondos de proyectos, inflado facturas y sobornado a funcionarios locales para cerrar los ojos. Sus dedos corrían por las hojas como si cosieran un mapa. Aquí un pago, allá una llamada. Cada sección era una costura de indignación. Mientras tanto, yo ejercía el papel que me había tocado, el esposo dócil. Sonreía en eventos, tomaba la mano de Salma en las fotos. Mantenía la compostura cuando Omar me miraba con su sonrisa predatoria. Cada vez que aquel hombre alzaba la ceja, lo que yo sentía era una mezcla de rabia y una certeza extraña, que la vergüenza que había cargado desde la fiesta tenía ahora una utilidad. Aprendí a transformar la humillación en paciencia. Aprendí que sostener el papel que me dieron era también sostener una posibilidad para mi familia. Hubo momentos en los que pensé que habíamos sido ingenuos. Una noche, al volver de una reunión con un proveedor, encontré la puerta del cuarto de Hassan entreabierta. Dentro, uno de los discos duros estaba desaparecido. El estómago me dio un vuelco. Salma entró en la sala con un rostro de hielo, no por el equipo, sino por lo que significaba. Alguien estaba revisando nuestros movimientos. Todo indicaba que Omar ya olfateaba. Abdallah reaccionó con cálculo. No hizo ruido. Llamó a un viejo conocido en la fiscalía, un hombre que no necesitaba favores porque aún guardaba un sentido de justicia que no se vende. Habló de la posibilidad de una medida cautelar que protegiera las pruebas y al mismo tiempo preparó una ruta alternativa: reunir testimonios de testigos que pudieran corroborar transferencias y conversaciones. No sería rápido, pero sería sólido. «No hay urgencia en la velocidad», me dijo una noche mientras bebíamos té en la cocina. «Hay urgencia en la certeza». Y así fuimos juntando piezas. Un conductor que antes llevaba sobres a un callejón habló con miedo pero con rabia. Una secretaria de Omar confesó que había sido instruida para borrar correos a altas horas de la madrugada. Un proveedor de jardinería admitió haber cobrado por servicios inexistentes. Cada voz era una hebra que sostenía la red. Pero Omar no se quedó quieto. En una jugada que olía a desespero, consiguió una grabación y la proyectó como si fuera una tabla de salvación. Un video donde supuestamente yo admitía haber aceptado el dinero sin condiciones, una pieza compuesta con cortes y silencios que, fuera de contexto, pintaba la historia a su manera.
Lo difundió entre ciertos círculos y dejó caer insinuaciones a algunos periodistas complacientes. El objetivo no era solo destruir nuestra imagen, era sembrar duda. Si la opinión pública percibía a Hugo como un mercenario del dinero, la fuerza de nuestras pruebas perdería su impacto. Esa noche, cuando vi el video, sentí el peso de la ira antigua. Me di cuenta de que Omar no pretendía solamente ganar una pelea legal. Quería aniquilar la posibilidad de que yo fuera creíble. Quería que mi familia perdiera el apoyo moral que les quedaba. Quería que, en el pueblo, las caras dejaran de mirar con compasión y empezaran a mirar con reproche. Y lo más doloroso, quería que yo me creyera su versión. Salma no se permitió la furia. Se movió con la claridad de quien ha preparado su defensa ante todos los embates. Abdala pidió que frenaran la difusión y presentó una notificación por difamación y manipulación de medios ante la autoridad correspondiente. Pidió la intervención para preservar la integridad de las pruebas y solicitó medidas cautelares. No prometió que todo sería simple. Dijo, no podemos borrar lo que ya se dijo, pero sí podemos demostrar lo que sí es verdad. Hicimos lo imposible por reconstruir el hilo. Hassan recabó copias de las cámaras internas que Omar no conocía, grabaciones que mostraban las reuniones en las que se discutía la compra de silencio y un archivo de audio donde la voz de Omar negociaba pagos con un tercero. Para probar autenticidad, Abdala organizó una verificación con un perito en grabaciones, alguien con credenciales que pudo certificar que la voz y los metadatos coincidían. Fue un proceso burocrático, tenso y lento, pero cada certificación fue una clava firme en la que apoyamos la declaración. Mientras tanto, el pulso de la casa se volvió febril. Omar comenzó a mandar mensajes amenazantes, advertencias veladas sobre mi visado, insinuaciones sobre lo que le podría pasar a las remesas que enviaba. Jugaba con el sistema de patrocinio, con la posibilidad real de convertir mi situación en ilegal. Esa amenaza no era abstracta, la conocíamos demasiado bien. Cada día las cartas, las multas, la sombra de la deportación me recordaban que mi lucha no solo era personal, era una pelea por la seguridad de quienes dependían de mí. Fue en una de esas noches en que la presión se volvió casi insoportable que mi padre entró en la casa. No lo vi llegar. Estaba en la sala, sentado en un sillón, con las manos entrelazadas y los ojos cansados. Mi corazón dio un salto que nunca olvidaré. Su presencia, después de meses de distancias y silencios, se metió en la habitación como si quisiera saber si aún era el hombre que conocía. Sé que esto puede parecer una licencia creativa. La ciudad, los roles, la idea del CEO observando. Y quiero decirlo sin rodeos. Su presencia en aquella fiesta y su posición como CEO no fueron casuales. Él había venido a la ciudad por una reunión de consejo y la coincidencia de la agenda lo dejó en el mismo salón. Yo lo supe antes de que habláramos. Lo supe porque su llegada reproducía la misma mezcla de orgullo y distancia que nos había separado desde la infancia. No vine a inventar un milagro. Vine a ponerle rostro a la complicidad que a veces se disfraza de indiferencia. Mi padre habló con una voz que no buscaba disculpas. No dijo perdón con grandilocuencia. Dijo algo más peligroso. Dijo su verdad. Hugo, me dijo, sé quién soy y sé quién fui. No vine a reclamar, vine a entender. Pausó. No vine a limpiar mi culpa con palabras. Me explicó que, como CEO, había estado atrapado en una red de decisiones corporativas que muchas veces priorizaban resultados sobre personas. Me contó, con una honestidad que me dolió porque nunca antes la había oído, que su silencio tenía raíces en un miedo. La creencia de que educarme con distancia sería forjarme carácter. No justificó, explicó, y luego ofreció con lentitud algo que hasta entonces no había imaginado. Su apoyo, no como padre que buscaba redención rápida, sino como un hombre capaz de usar recursos institucionales para reparar daños. No fue un acto teatral. Fue una decisión que me obligó a mirarlo y a ver por primera vez el espacio entre la ambición y la responsabilidad. Me dijo que presentaría ante su junta los indicios que teníamos, que iniciaría una auditoría interna en las áreas donde Omar tenía influencia,
que cooperaría con la fiscalía si era necesario. No prometió una limpieza instantánea, prometió un uso de poder diferente al que yo había conocido. A partir de ese momento, la fuerza del plan se multiplicó. No porque mi padre fuera un héroe, sino porque la verdad, cuando pesa en la balanza, a veces obliga a los poderosos a elegir. Y él eligió. Su intervención no borró la culpa de años, la puso en la mesa para que otros la vieran. Con su apoyo, pudimos exigir una investigación formal. Abdala presentó los documentos a la Fiscalía y a las autoridades laborales. Las medidas cautelares empezaron a llegar. Congelamiento de cuentas vinculadas a fraudes señalados, notificaciones de investigación a proveedores y una orden para preservar comunicaciones. Era una maquinaria lenta, pero, por primera vez, parecía que la rueda giraba a nuestro favor. La confrontación decisiva la planificamos para un evento que Omar no podría ignorar. Una cena benéfica en la que participarían socios, funcionarios amigables y varios de los hombres que habían cerrado los ojos alguna vez. Salma pidió que fuera en la casa, en el salón donde el poder deambula como un animal domesticado. Omar, seguro de su impunidad, aceptó sin sospechar que aquello sería su tumba. Abdala coordinó la presencia de testigos y de representantes de la Fiscalía, que oficialmente solo acudían como espectadores. Hassan armó la transmisión de pruebas en un archivo sellado que un notario abriría en presencia de un juez en cuanto se presentaran las denuncias. Todo fue calibrado para que el golpe no fuera discursivo, sino legal. Esa noche el salón brilló con la misma luz que la fiesta inicial, pero la atmósfera era distinta. Había tensión eléctrica en el aire, como si la casa misma supiera que ese acto cerraría capítulos. Omar llegó con su traje impecable y su sonrisa preparada. Algunos invitados murmuraron al verlo, otros fingieron desconocimiento. Yo me senté cerca de Salma, ambos con la calma comprimida, como si sujetáramos una bomba de tiempo. Cuando Omar alzó su copa para un brindis, la sala se centró en él. Empezó a hablar de negocios, de lealtades, de redes. La voz le tembló muy poco. La seguridad que daba su posición lo protegía. Fue entonces cuando Salma pidió la palabra. «Quiero agradecerles por venir esta noche», dijo con una serenidad que no admitía réplica. «Vine a cerrar un capítulo que, por desgracia, muchos han querido escribir en mi nombre». Las miradas se centraron en nosotros. Omar sonrió, confiado, como alguien que cree que el valor de su fama lo protegerá. Fue cuando Abdala pidió que se proyectaran ciertas pruebas. Hassan deslizó el archivo y la pantalla cobró vida con imágenes que, para quienes en la sala no estaban acostumbrados a ver la verdad desnuda, cayeron como piedras. Era Omar, en una sala de reuniones fuera de la vista, hablando de pagos y favores. Era una conversación grabada donde se emitían órdenes de comprar silencio. Luego, un segundo archivo. Transferencias bancarias a empresas pantalla con nombres que las hojas mostraban claramente. El murmullo subió. Algunos invitados se cubrieron la boca. Otros, sorprendidos, miraron hacia sus teléfonos. Omar intentó interrumpir. Alguien lo empujó a hablar. Trató de contrarrestar con su video manipulado el que había intentado usar para difamarme. Pidió que se diera credibilidad a aquello que él presentaba como prueba. Fue un movimiento predecible. Entonces Abdala pidió la intervención del perito. El especialista explicó en términos simples cómo el video de Omar había sido editado y cómo nuestras grabaciones conservaban metadatos y huellas que certificaban su autenticidad. No hubo espectáculo técnico, hubo claridad. Y en ese espacio de claridad, la sala cambió de actitud. La duda se transformó en condena social. Omar perdió la compostura. La sonrisa que le había servido durante años desapareció. Intentó negociar, levantar la voz, amenazar. Quiso recurrir a viejos favores. «Eso no prueba nada», gritó. Fue un grito que sonó pequeño. Lo que no pudo comprar con sobornos y llamadas ahora lo enfrentaba en público. Con pruebas, con testigos, con leyes que, aunque imperfectas, podían sostener una acusación. La reacción vino de muchas partes. Uno de los proveedores que había participado en los pagos
Finalmente dio su nombre en voz alta y contó su historia. Una empleada de la administración relató cómo le habían pedido borrar correos. Un funcionario que había recibido sobres confesó las exigencias. Todo formó una cadena de testimonios que se sostuvieron con las pruebas que habíamos presentado. Afuera, la policía se presentó con discreción. No hubo escena de película, hubo procedimiento. Se notificó a Omar de la investigación en su contra y en un acto que dejó a la sala muda, procedieron a realizar una revisión de documentos. No fue un arresto inmediato, fue la formalización de la apertura de causas. En la vida real, esos pasos son fríos y largos. Pero esa noche hubo un momento en que su rostro, de repente descubierto, perdió esa capa de impunidad que antes lo protegía. Al terminar la cena, mientras la gente se retiraba con conversaciones medidas, me acerqué a mi padre. No había euforia en sus ojos, había una serenidad que parecía nueva. «Lo hicieron bien», me dijo. «No digo esto para quedar bien. Digo que lo hizo bien el que siguió en pie». No fue el abrazo cinematográfico que había imaginado en sueños. Fue una mano en el hombro, un gesto que decía más que disculpas. Y en ese gesto entendí que el poder, cuando se usa con responsabilidad, puede ayudar a deshacer tramas de abuso. Entendí también que mi padre había elegido poner recursos a disposición, no por redención mediática, por justicia. Los días posteriores fueron de procedimiento. Las investigaciones continuaron. Hubo audiencias administrativas, revisión de contratos, bloqueo de cuentas. Omar intentó apelar, contrademandar, manipular. La maquinaria judicial fue lenta, imperfecta, pero la evidencia ayudó a sostener el proceso. Transferencias, testimonios y declaraciones firmadas sirvieron. Abdala se mantuvo vigilante, como un perro guardián de la ley. Hassan y su equipo prestaron las copias con la cadena de custodia verificada. Todo esto, repetido hasta cansar, era la única forma de que las cosas no se desbarataran por la presión de intereses poderosos. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia llegó como un rumor que rompía la tarde. Mi madre me llamó antes de que pudiera llamar yo. Su voz sonaba incrédula y aliviada. Los vecinos empezaron a mirar con más respeto, otros con la habitual curiosidad que tiene el pueblo con las heridas ajenas. Mandé dinero. Pagué la deuda que amenazaba la parcela. El juez regional aceptó una solicitud para revisar la hipoteca. Y aunque no fue una solución mágica, conseguimos renegociar términos que antes hubieran sido imposibles sin la presión legal que se ejerció en la ciudad. En la casa, Salma y yo comenzamos a cruzar las fronteras que en un principio parecían infranqueables. La distancia entre lo transaccional y lo humano. No fue un romance de película. Fue una cercanía que se fue anudando en gestos pequeños. Una taza de té dejada en la mesa donde yo trabajaba. Una nota que no pedía nada más que compañía en la noche. La forma en que me escuchaba contar los pequeños terrores que me dejaba la amenaza de perder el visado. Empezamos a hablar de cosas que no tenían que ver con planes o pruebas. De libros, de la música que ella odiaba en la radio, de la ciudad donde había nacido. Las conversaciones eran tímidas al principio, luego honestas. Con el tiempo, un afecto que no buscaba reemplazar la vida que yo había dejado atrás, se fue instalando, y con él una complicidad que no tenía nada que ver con dinero. No confundas esto con una redención limpia. Hubo culpas por ambos lados. Ella había usado el engaño como estrategia. Yo había entrado a ese juego por necesidad. Pero en el reconocimiento mutuo de lo que habíamos hecho mal y lo que queríamos reparar, algo distinto empezó a crecer. Le pedí que no me llamara esposo más que en contextos necesarios. Ella sonrió y dijo que prefería llamarme compañero. Fue un gesto pequeño, pero con él se desactivó algo de la jaula dorada. El proceso con Omar terminó en sanciones y en investigaciones que siguieron su curso legal. Hubo multas, confiscaciones parciales y procesos que continuaron más allá de lo que puedo contar ahora. Él perdió el poder que había usado para someter. No fue una caída espectacular con gritos y cadenas. Fue la erosión lenta que la ley y la exposición pública producen cuando la evidencia se sostiene. Para mí,
Lo más importante fue que mi familia dejó de depender del cuidado de un hombre que los tenía como peones. Ese alivio no se mide en titulares. Con el dinero que pudimos desbloquear y las compensaciones obtenidas, pagué la deuda de la parcela, compré remedios para mi padre y aseguré la continuidad de la escuela de mi hermana. No fue una salvación total. El campo sigue exigiendo trabajo y paciencia. Pero la amenaza inmediata se disipó. Lo primero que hice al llegar al pueblo fue colocarlo todo sobre la mesa. Abrí el sobre con los cheques, conté las cifras con mi madre y sentí que la casa respiraba otra vez. Esa mañana, mientras caminaba entre los surcos, pensé en la fiesta, en el trapo aún húmedo en mi memoria. Pensé en la gente que ríe sin preguntarse el precio de su risa. Pensé en mi padre, en su mano sobre mi hombro. Pensé en la paradoja de haber tenido que fingir sumisión para armar la evidencia que nos salvaría. Pensé también en lo que había aprendido, que la dignidad no es un bien que se recupera de la noche a la mañana, es una construcción lenta que exige acciones y a veces complicidades responsables. Con Salma hablamos de futuro de mano en mano, sin dramatismos. Ella quería transformar parte de lo recuperado en algo que tuviera que ver con reparación social. Surgió la idea de una fundación pequeña, apoyo legal para trabajadores migrantes, información sobre derechos laborales, asesoría para evitar caer en las redes que casi nos destruyen. Fue su idea al principio, y al final se volvió nuestra. Mi nombre aparecía en papeles legales no como un señor de negocios, sino como alguien que había pasado por lo mismo y podía tender la mano. No porque yo quisiera aparecer, porque había que cerrar círculos y transformar el dolor en utilidad. La fundación no resolvería todas las injusticias. No era una aspirina universal, sería una ayuda práctica, un lugar donde un trabajador pudiera ir a recibir asesoría, donde un familiar pudiera preguntar cómo proteger remesas, donde los empleadores honrados tuvieran apoyo para actuar con transparencia. Empezamos con poco, una oficina pequeña, un foro mensual, algunas charlas en el pueblo sobre derechos. Pero permitió que la historia que empezó con una humillación pública terminara con algo que protegiera a otros. En lo personal, mi relación con mi padre se fue recomponiendo a base de pequeñas conversaciones y decisiones prácticas. No hubo redención cómoda ni escenas de película donde todo se arregla en una cena. Hubo conversaciones largas, reconocimientos y la asunción de que la distancia había hecho daño. Él reconoció que su silencio había sido un acto de omisión que dolía, y yo reconocí que mi resentimiento también había sido una defensa que me impidió ver su humanidad. No es una reconciliación perfecta, es una tregua honesta. Nos estamos conociendo de nuevo. Con Salma la relación siguió su camino. Compartimos momentos difíciles, pérdidas de paciencia y silencios. También compartimos risas pequeñas y la sensación de que habíamos pasado la prueba más dura. Convertir una alianza estratégica en una intimidad respetuosa. No quiero que parezca que todo fue romance. Fue trabajo diario por entendernos, por no repetir las mismas dinámicas de poder que habíamos combatido. Hoy, cuando cierro los ojos y vuelvo a la imagen de la fiesta, ya no veo solo la humillación. Veo la escena completa, las luces, la risa, el dedo que me señaló, y detrás de todo, la posibilidad de que esa misma vergüenza se volviera instrumento de cambio. No fue solo justicia contra un hombre, fue una decisión de no dejar que el silencio siga comprando impunidad. Si algo quiero que quede claro es esto. Las soluciones no fueron mágicas. No hubo dinero fácil, ni salvadores externos que lo resolvieran todo de la noche a la mañana. Hubo decisiones riesgosas, un plan trazado con cuidado, la intervención de abogados, la paciencia de peritos y testigos, y la colaboración de personas que decidieron poner sus testimonios en la mesa, aun cuando eso les costaba. Hubo errores, noches de miedo y la colocación consciente de límites. Y hubieron también gestos de humanidad que me enseñaron que la dignidad se sostiene mejor en compañía que en soledad. A veces me preguntan si volvería a firmar ese contrato hoy. Respondo con la verdad, no lo sé.
Si las circunstancias fueran las mismas y mi familia nuevamente enfrentara la amenaza de perder lo único que les permite subsistir, temo que volvería a tomar la misma decisión. No por falta de valor, sino por la necesidad que empuja. Lo importante es reconocer que la necesidad no exime de responsabilidad y que los sistemas que crean esa presión deben cuestionarse. En la casa, cuando los invitados ya no ocupaban el salón, Salma y yo nos sentamos en la terraza. La ciudad ardía en luces a lo lejos. Me miró y dijo algo que guardo como un pedazo de verdad. «Hay personas que te conocen por el peor momento», dijo. «Pero ese momento no tiene por qué ser la firma de tu destino». Le respondí que ella me había enseñado que la verdad puede ser un arma afilada si la manejas con cuidado. Ella sonrió y posó su mano sobre la mía, con la misma pausa con la que una vez se había quitado la manta para mostrar que podía caminar. El epílogo de esta historia no es una escena de triunfo absoluto. Es la constatación de que la justicia a veces llega lenta, pero, con la verdad y la constancia, se puede torcer la balanza. Hoy, sigo yendo al pueblo. Sigo sintiendo las manos con tierra y los surcos del labio del maíz. Sigo enviando dinero. Sigo yendo a la oficina de la fundación en las tardes para escuchar a quien llegue con una duda. Sigo aprendiendo a no confundir deuda con obligación moral. Sigo aprendiendo, sobre todo, a no permitir que la vergüenza me defina. Si esta historia te ha llegado, si en algún momento te has puesto en mi lugar y te preguntas qué harías, te pido algo pequeño. No dejes que la indignación se quede en un like. Comenta con la palabra valentía si crees que las personas merecen apoyo cuando enfrentan abusos. Comparte esta historia con alguien que necesite saber que no está solo. Suscríbete si quieres escuchar más relatos que hablen de justicia y de dignidad. No más de lo que pido, solo una señal de que las historias que terminan con acciones pueden encender otras acciones. Y si alguna vez te humillan en público, recuerda esto: la vergüenza puede doler, pero no define tu valor. A veces, y con riesgo, puede volverse en la dirección justa. Yo me llamo Hugo, y aprendí que sostener la dignidad es una tarea que se hace en compañía, con pruebas, con abogados, con redes y sobre todo con personas dispuestas a mirar y a actuar.